Bien, pues como hay diferentes articulados a leyes que se han ido, a proyectos de ley que se han ido presentando, lo que hoy vamos a acometer es las enmiendas que el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado a al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas en Aragón. Y el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado 35 enmiendas a esta ley de medidas fiscales y administrativas con un objetivo claro. El objetivo que tiene el Grupo Parlamentario Aragonés es paralizar el segundo intento de este Gobierno de Aragón de incrementar las tasas y los impuestos para los aragoneses. Hubo un primer intento que salió con la ayuda del Partido de Podemos y de Chunta Aragonesista y el Partido Socialista del mayor incremento fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón a través de los impuestos, de la ley tributaria, y ahora este Gobierno trae otro proyecto de ley con un segundo intento de incrementar los impuestos, en este caso las tasas, a los aragoneses. Y nosotros lo que queremos es, precisamente, con estas enmiendas, frenar ese segundo intento de incrementar las tasas en Aragón. Nosotros creemos que no es el momento de seguir incrementando la presión fiscal a los aragoneses y a las empresas. Aragón va a ser conocida como la región más cara para invertir y para vivir, y lo que precisamente planteamos es frenar que Aragón se convierta en una de las comunidades más caras para vivir y para invertir, y que, al contrario, se faciliten y se den las condiciones necesarias para reactivar la economía, para seguir generando empleo y para solucionarle el problema administrativo a muchas empresas que quieren invertir y que quieren producir aquí en nuestra comunidad autónoma. Tres son los motivos que nos llevan a presentar estas enmiendas. En primer lugar, nosotros creemos que todo debería tener un sentido y una estrategia. El Gobierno de Aragón ha presentado un presupuesto aislado, de una ley de tributos aislada, con una ley de medidas administrativas y fiscales aisladas. Lo que hace es trocear un conjunto que debería verse como una estrategia unida y clara, y creo que precisamente este Gobierno ha perdido ese tren que ha pasado, que era el de recuperar el pulso de la economía y el de la creación de empleo, y estar más pendiente de ver los problemas que afectan a la falta de estabilidad que tiene el Gobierno de Aragón, y de estar constantemente sometido a los chantajes de un grupo como Podemos y a esos juegos de equilibrios que están constantemente perdiendo el tiempo en ellos, en vez de solucionarle los problemas a los aragoneses. Los aragoneses tenemos verdaderos problemas y por lo tanto, este Gobierno de Aragón no está atajando de lleno los problemas que afectan, tanto sociales como económicos, como educativos, como sanitarios, que afectan a todos los aragoneses, y está perdiendo más el tiempo en esos juegos de equilibrio que en lo que de verdad afecta a los aragoneses. En segundo lugar, creemos que este Gobierno ha traído un presupuesto que asfixia a los sectores productivos, ha traído una subida de impuestos que ahoga a las clases medias aragonesas, y ha traído, en tercer lugar, una ley de medidas administrativas que no facilita la creación del empleo y que además lastra la actividad de sectores, incrementando de una manera desproporcionada algunas tasas e introduciendo además cambios normativos de gran calado que no se han negociado ni con los sindicatos ni con los sectores estratégicos a los que les afecta. Y, por lo tanto, creemos que este no es el mejor momento de seguir subiendo los impuestos, en este caso las tasas. Tampoco creemos que la economía, que se encuentra en una fase de recuperación, sea el mejor momento para seguir presionando a los aragoneses y a las empresas, cuando deberíamos estar precisamente en ese momento contrario, y de introducir medidas de reactivación en vez de freno. Y, en tercer lugar, porque este Gobierno pretende, por la puerta de atrás, modificar normativas sustanciales que no se han negociado, como digo, ni con los sindicatos ni con los sectores.
Por poner un ejemplo, el Partido Socialista, en este caso el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, dijo que traería a esta Cámara a los 6 meses de la investidura una nueva ley de función pública, que en la pasada legislatura estaba prácticamente consensuada, y que se marcaba como objetivo profesionalizar la función pública y despolitizarla. Con esta ley de medidas fiscales y administrativas, precisamente se consigue justo lo contrario. Impiden a empleados públicos de otras administraciones públicas ocupar puestos en las empresas, permiten puertas giratorias en el Gobierno de Aragón de funcionarios que sean afines a los gobiernos cuando retornen o cuando puedan nombrarles en empresas públicas y luego retornen a sus puestos de trabajo, eliminan la selección de personal mediante convocatoria pública en empresas públicas, cosa que nos parece muy grave y, por lo tanto, no cumplen con la palabra dada, no cumplen con lo que se dijo en campaña y en el discurso de investidura y, en definitiva, lo que pretendemos en el Partido Aragonés es, con estas enmiendas, conseguir que el ritmo de crecimiento siga funcionando a todo gas y que los aragoneses, con mayor presión fiscal, más trabas administrativas, menor agilidad y eficiencia a través de las medidas administrativas que proponen, evitemos que tengan menos posibilidades de desarrollo económico en nuestra comunidad autónoma y cumplir 3 objetivos. Primero, aportar beneficios e incentivos fiscales a todos los aragoneses, sin incrementar esa presión de las tasas. En segundo lugar, buscar con esta ley de acompañamiento la dinamización económica de los sectores estratégicos y, en tercer lugar, con esta ley, con las enmiendas a esta ley, pretendemos que se simplifique administrativamente las labores y las tareas y se eliminen las trabas burocráticas para que las empresas puedan tener una mayor agilidad, una mayor eficiencia y que puedan invertir con rigor y con posibilidades en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para temas concretos, porque una buena parte de las enmiendas que hemos presentado en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales tienen que ver con el ICA y con impuestos y tasas medioambientales y de sectores estratégicos que afectan directamente al desarrollo rural de Aragón y a sectores de la economía como la ganadería, la agroindustria y a temas medioambientales. Está la portavoz, en este caso de Medio Ambiente, del Grupo Parlamentario Aragonés para lanzarlas de manera breve.